Bueno, continuando con el tutorial del Sprint Layout, eh, lo habíamos dejado el proyecto en estas condiciones. Ya habíamos acabado de hacer todo lo que son las vías y los pads. También en el video anterior vimos cómo crear componentes desde cero. Y en este tutorial vamos a darle los retoques finales a nuestra placa previa a la impresión del esquemático que hemos creado. Vamos a utilizar la herramienta rectángulo para generar lo que es el demarcador de bordes de placa. Vamos a poner el grosor de ese borde de placa en 0.2 y ocultemos momentáneamente el esquemático para ver nuestro circuito quedaría de esta manera. Pero fijémonos que en el circuito base en realidad había un plano a tierra, o sea, tenía una máscara que se utilizaba para optimizar la grabación del circuito. Lo que hace este plano a tierra en realidad es que existe un plano que no va a ser atacado por el ácido, o sea, los únicos lugares que van a ser atacados por el ácido van a ser estos sectores, según el esquemático que utilizamos como base para el diseño de nuestro circuito. Pero en el nuestro podemos ver que toda el área que está en negro va a ser atacada por el ácido. Así que vamos a generar ese plano a tierra. Como ya no necesitamos la muestra en el fondo, vamos a eliminar la imagen de referencia. Hay dos opciones usando la herramienta, como ya habíamos visto, el acceso directo en la parte superior, pero también tenemos el acceso directo en la parte inferior. Por cualquiera de los dos vamos a la ventana del Scan Copy y vamos a borrar la imagen de fondo que teníamos para que nos quede solo el diseño que nosotros hemos realizado. ¿Sí? Este diseño no tiene el plano a tierra. Vamos a adicionar ese plano a tierra. A continuación, fijémonos, esta es la opción que habilita o deshabilita el plano a tierra. Habilitémoslo y podemos ver que de manera automática aparece el plano a tierra. Vuelvo a recalcar, solo las partes en negro van a ser atacadas por el ácido, porque en realidad cuando imprimamos el diseño, todas estas áreas que están con color van a aparecer en el tóner de color negro. Pero fijémonos que nuestro plano a tierra está demasiado próximo a nuestros componentes. Así que voy a seleccionar todos los componentes y voy a cambiar la distancia del plano a tierra con respecto a los componentes. En este momento es de 0.4. Yo voy a subirlo a 1 milímetro de separación. Y ahora sí tendríamos nuestro plano a tierra con las separaciones necesarias para no crear cortocircuitos cuando realicemos la transferencia térmica. ¿Ya? Adicionalmente podemos mejorar lo que es el diseño de nuestro circuito utilizando las herramientas del Sprint Layout. Ya sabemos que la ventana Property, si no tenemos ningún elemento seleccionado, nos muestra la propiedad de la placa en sí, el tamaño de la placa. Pero cuando seleccionamos algún elemento nos va a mostrar las propiedades propias de ese componente. Fijémonos que nos muestra el estilo de los pads, el estilo del texto y de las vías que conforman este esquema, que en realidad sería el skill de este componente. Lo que me interesa mejorar son los pads. Recordemos que en el circuito original este componente no utilizaba pads circulares, sino que eran de manera ovalada vertical. Así que voy a seleccionar los pads del componente y voy a decirle que el tipo de shape, o sea la forma, va a ser redondeada vertical. Pero recordémonos que el primer pad debería debería ser indicado utilizando un pad con una forma distinta. Así que vamos a ver una nueva ventana del Sprint Layout, que es el selector de pads. Fíjense que los pads están organizados de acuerdo a sus tamaños. Vamos a seleccionar los diferentes tamaños para ver en qué grupo se encuentran los pads correspondientes a nuestro integrado tip 8.
Vamos a ver, con separación de 0.6 podemos ver centro de 0.6 por 0.6 tenemos todos esos pads, ¿sí? Fíjense que son 21. 0.8 solo hay 2. 1 milímetro solo hay 2. Y dentro de los que tienen espacio de 0.7 tenemos 10 pads y fíjense que se ha denotado que parte de esos 10 pads está conformado por el componente DIP8. Así que en esos 10 pads yo voy a seleccionar el pad que me interesa. En este caso, o sea, puedo seleccionarlo de manera individual sin destruir mi componente. Voy a seleccionar el número 1 porque me interesa que ese pad sea distinto, pues corresponde al pin número 1 del encapsulado DIP8. Y voy a seleccionar que va a ser vertical pero rectangular. Y de esa manera he personalizado de una forma eficiente los pads correspondientes a este integrado DIP8. Esa es la ventaja que nos brinda la herramienta selector de pads, ¿ya? Adicionalmente vamos a cambiar otras características porque, por ejemplo, este LED tiene un pad demasiado pequeño y puede ser que nos cause problemas durante la perforación de los drills, o sea que nos quede muy poca zona de contacto para la soldadura. Actualmente está en 1.60, yo voy a subirlo a 1.80, 1.8 y ahora los tengo un poco más grandes los pads, así que voy a tener más área de contacto. Lo propio voy a hacer con este capacitor 1.8 y voy a asegurarme que el drill interno sea de 0.6 porque si lo dejo en 0.7 es demasiado grande. Me aseguro de que está en 0.6 y veo con el selector de pads que ya tengo 0.6, 0.7, todavía estos componentes están con perforación interna de 0.7, voy a cambiarlo a 0.6, ¿sí? Y ahora automáticamente han sido adicionados al grupo que tiene perforación interna de 0.6. 0.8, lo que es de los conectores. 1, tengo esto, voy a igualarlo para que ambos sean de drill 0.8. Este que está en 1 lo voy a poner en 0.8, ¿sí? Y ahora sí, tengo con perforación interna de 0.6, 0.8 y de 2.3 que son las argollas de colocación de lo que va a ser los pernos de sujeción de mi circuito impreso. Ahora ya lo tengo preparado el diseño y está mucho más presentable que el diseño original que utilizamos como base. Voy a subirlo un poco más arriba y voy a reducir el tamaño de la placa. Ya saben que en el Property, si no se encuentra seleccionado ningún componente, la propiedad por defecto es la de la placa de circuito impreso. Voy a disminuir lo que es la altura de mi placa hasta una longitud prudente y así tendría preparada mi placa de circuito impreso. Esta marca de tamaño de la placa en realidad lo que me va a servir es como guía posterior para el corte. Yo voy a cortar por esas partes y voy a tener una placa con un mejor acabado. Listo, vamos a guardar las modificaciones y ahora propiamente esto estaría listo para la impresión. Vámonos a ver el menú de impresión. Voy a cerrar todos los extras, ¿sí? Este es el botón de impresión, seleccionémoslo y nos muestra lo que es la herramienta de impresión. Bueno, por defecto en realidad a ustedes les aparece la primera vez únicamente un circuito y con dos layers seleccionados, o sea, las capas que hayan sido utilizadas en su diseño. Adicionalmente ustedes durante la impresión, si no es una impresión final sino una muestra del esquemático,
podrían cambiar los colores con los cuales se van a imprimir cada una de las capas. Fíjense, en este momento estoy cambiando los colores, diciendo que el fondo va a ser de un color azulado y la superficie amarilla. Normalmente cuando nosotros vamos a imprimir, lo que nos interesa únicamente es el diseño de la placa de fondo, o sea, la plantilla que vamos a utilizar para realizar la transferencia térmica, cubriendo las áreas que van a ser protegidas del ataque del ácido por el tóner. Pero fijémonos que el Sprint Layout nos brinda múltiples opciones a la hora de la impresión. Por ejemplo, yo podría imprimir ambas capas, fíjense, en lugares diferentes. Y en este caso yo podría decir que ambas capas sean de color negro. Como voy a usar una impresora láser monocromático, puedo tener el skill en la parte superior y el diseño de la placa en la parte inferior, o poner una capa al lado de la otra. Para ubicarlos en una posición simplemente hacemos clic y arrastramos el diseño. Adicionalmente tenemos la opción de invertir las caras, que es muy útil cuando realizamos grabaciones de tipo serigráfica. El mirror que se encuentra en esta parte inferior invierte el sentido de ambas capas, bueno, de todas las capas que estén seleccionadas. Pero adicionalmente, en la vista de una o dos caras nosotros tenemos un segundo mirror que solo afecta a una de las capas, porque normalmente lo que pasa es que una capa se invierte y la otra capa no, sobre todo cuando se hace diseño a dos capas de circuitos impresos, para así poder hacer la impresión correcta en el circuito real. De momento nosotros vamos a deshabilitar todas y solo vamos a dejar activa la capa número 2. La capa número 2, para imprimirlo a través de transferencia térmica, yo debo imprimirlo sin hacer ningún mirror, o sea, sin invertirlo. Debe estar el diseño impreso tal y cual se ve en el programa de diseño del circuito impreso. La ventaja del Sprint Layout contra otro software es que nos permite imprimir múltiples copias directamente en el software sin hacer ninguna manipulación externa. Para eso está la opción Title, donde yo puedo decir cuántas columnas y cuántas filas quiero repetir ese diseño y con qué separación debe estar cada uno de los diseños uno de otro. Démosle OK. Fíjense que ahorita es muy grande la separación. Voy a decir 2, pero fíjense por qué razón en este momento están separados, porque yo le estoy diciendo que dos capas van a ser las que se van a imprimir. Por esa razón está separando espacio para la segunda capa. Vamos a volvernos a la impresión de una sola capa y solo activaremos la capa 2. Ahora sí, vamos a decirle que la distancia es de 20 milímetros, o sea 2 centímetros. Y aquí lo tenemos distribuido las 6 copias del mismo diseño. Esto es muy útil porque cuando realizamos la impresión con tóner, existen ocasiones en las cuales el diseño no se imprime correctamente en ciertas zonas. Así que tenemos más copias del esquemático para seleccionar la mejor para utilizar en la transferencia térmica. Además, van a haber ocasiones en las cuales realicemos la transferencia térmica en una placa, pero no logremos transferirlo correctamente. Tengamos que borrar el diseño y utilizar otra de las copias para nuevamente transferir el diseño a través de la transferencia térmica de nuestra placa hasta que esté correctamente, antes de meter la placa con protección de tóner al ácido. Posteriormente lo que deberíamos hacer es imprimir, pero previamente debemos asegurarnos de que esté seleccionada. Vámonos a Setup, seleccionemos la impresora correcta. Deberían usar una impresora láser y configurar en la impresora láser que se utilice la impresión como si fuera una transparencia. Fijémonos, todas las impresoras normalmente tienen opciones avanzadas en las cuales podemos seleccionar el tipo de papel. Lo correcto sería que seleccionen del tipo transparencia,
¿Por qué razón? Porque cuando uno selecciona el tipo transparencia, normalmente en las impresoras láser, eh, esta opción hace que el fuzzer de la impresora láser no se caliente demasiado y el mismo mecanismo de la impresora funciona un poco más lento para evitar destruir la transparencia, el acetato. Como nuestro papel en realidad es semisatinado, el efecto que se produce es similar al del papel, al del acetato, pero el papel cuché que nosotros vamos a utilizar es mucho más económico que una hoja de acetato. ¿Listo? En este momento, como estamos realizando pruebas, voy a realizar la impresión en una impresora virtual que me imprime en PDF. Esta es otra opción que deberían optar algunos cuando no tienen su propia impresora láser. Voy a seleccionar en esto y voy a decirle que me imprima. Como es una impresora virtual, en realidad me va a imprimir un archivo en mi computadora y yo debo decirle dónde va a guardar ese archivo. Fíjense, presioné imprimir y ahora sí se activó la impresora virtual. Voy a buscar el lugar de almacenamiento. Voy a decir que es proyecto, que lo imprima, acepto y sobrescriba el que ya tenía previamente. Fíjense, ahora me muestra en un archivo PDF el mismo diseño que yo había realizado. Yo podría llevar este PDF a cualquier otra máquina. Mientras tenga algún lector de archivos PDF, podría abrirlo. Podría imprimirlo en la impresora local de esa máquina a la cual he exportado mi diseño. Y debería asegurarme de que se imprima en tamaño real, para que no haya distorsión en lo que respecta a la escala de mi diseño. Una vez que le pongo tamaño real, procedería a imprimirlo. O sea que puedo llevar este archivo PDF que va a ser mucho más portable y ya está acomodado con las copias necesarias para mi circuito impreso. A veces esta no es la mejor opción porque Sprint Layout les brinda una opción mucho más segura y más estable que les va a brindar una mejor calidad de impresión. Vamos a cerrar la herramienta de impresión. Yo voy a guardar mi documento. Fíjense, he guardado mi documento en la carpeta proyectos placas impresas y mi documento de extensión del Sprint Layout es proyecto.lay6. Voy a ver mi carpeta. Este es el archivo con el cual se ha guardado mi proyecto, proyecto.lay6. Es una extensión propia del Sprint Layout. Ahora, en la página de Abacom, que es el fabricante del programa Sprint Layout, la herramienta de desarrollo que es la que hemos estado usando hasta el momento, la licencia es muy económica, es apenas 50 euros y lo tienen de manera legal. Eso es lo correcto. Aparte, en la última sección de lo que es la página web del Sprint Layout de Abacom, que es una empresa alemana, podemos ver que Abacom ofrece un software de visualización para archivos del Sprint Layout que es gratuito. Este software nos permite abrir los archivos con extensión Lay6 y imprimirlos en cualquier máquina sin necesidad de instalar ningún software. O sea, este es un ejecutable. Vamos a ver, aquí yo lo he descargado. Desde esta página pueden descargarlo, la página oficial. El visualizador es gratuito. El Sprint Layout está en una versión demo en la página oficial, pero pagando la licencia ustedes pueden tener la versión completa. Voy a ejecutar el visor del Sprint Layout. Fíjense que no es muy grande, son apenas 3 megas. Para hacerlo portable mi diseño, yo debería tener en un flash lo que es el Sprint Layout Viewer y mi archivo de proyecto. Voy a ejecutar el Sprint Layout Viewer. La primera vez le va a preguntar en qué idioma desea ejecutar este visualizador. Deberían seleccionar inglés porque solo tiene 3 idiomas: alemán, inglés y francés. Le voy a dar OK. Y fíjense que este entorno es parecido al del Sprint Layout versión completa. Tiene los selectores de capa,
pero únicamente tiene las opciones de cambio de lenguaje, la ayuda básica que les permite actualizarlo, obtener información del programa, y las opciones de abrir archivo e imprimir. O sea, esta herramienta únicamente está diseñada para abrir diseños finalizados. Por ejemplo, el proyecto que acabamos de terminar lo voy a abrir. De la forma en lo que hayamos guardado este archivo, de esa forma se va a abrir, sin ninguna variación, tal como lo hemos definido. Fíjense que yo también puedo ver las capas de manera independiente o seleccionar capas activas. Las mismas opciones que tenía para el manejo de capas básicas en el Spring Layout en la versión completa. Y vámonos a las opciones de impresión. Fíjense que la herramienta de impresión de esta versión gratuita es idéntica a la herramienta que nos muestra en la versión comercial. ¿Sí? Son idénticas. Por tanto, tienen las mismas opciones. Primero, por ejemplo, yo voy a seleccionar que solo quiero imprimir la capa 2. Solo uno, no voy a seleccionar el multicapa. No voy a adicionar ningún mirror ni ninguna otra opción para la impresión. Escala siempre debe estar en 1 a 1 para que sea en tamaño real. Y lo que me interesa es añadir el título, o sea, añadir la cantidad de copias que voy a imprimir. 2 columnas por 3 filas. Separación 20 milímetros, o sea 2 centímetros. Ok, posicionarlo. Selecciono la impresora que tenga en la máquina donde he llevado mi diseño. Y a continuación aprieto imprimir. Para imprimirlo directamente como si en la máquina a la cual voy a ir a imprimir mi diseño. Porque asumimos para este caso que ustedes no tienen su propia impresora láser. Si ustedes tuvieran en su computadora doméstica la impresora láser, podrían imprimirlo directamente desde la etapa de desarrollo y producción. Pero de esta manera con el visualizador pueden llevar sus diseños y realizar las impresiones en cualquier máquina. Porque, vuelvo a recalcar, este es simplemente un ejecutable. Imprimo, luego cierro y cierro la aplicación de visualización. Fíjense que lo único que necesitan es llevarse el ejecutable del visualizador y su carpeta de proyecto. El visualizador va a evitar de que realicen cambios en su diseño. Se asume que ustedes ya tienen el diseño completamente finalizado y que no desean realizar ningún cambio a este diseño. O sea que ya está listo para la producción. Espero que les haya agradado esta serie de 3 videos tutoriales sobre el manejo del Spring Layout.